Hola, ¿qué tal? Kelly es la única que está conectada. Vamos iniciando de a poco, a medida que se van conectando. Vamos a esperar un poco que se conecte el resto. A medida que se van conectando me van avisando, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Me pueden contestar por el chat para saber si se escucha bien. Ya, súper. Hola, profe. Hola, ¿cómo está Jiménez? Muy bien, ¿y usted? Bien también, aquí esperando para comenzar una nueva clase. Excelente. Vamos a esperar que se conecten más personas, hay muy poquitos todavía. Ya tenemos 9 personas contándome a mí, así que esperemos que el resto se vaya conectando para poder comenzar ya de lleno. ¿Cómo está la semana? ¿Cómo va todo, Jiménez? Se escucha como medio robótico o es idea mía, ¿Sí? que se Puede ser, escuchaba eso como le medio pregunto que me robótico. vayan avisando. ¿Pero se escucha mejor ahora o igual, robot? Ah, como que va mejorando. Ya, vamos mejorando, que esa es la idea. Yo creo que quizás sin la cámara va a haber mejor internet, ojalá. Pero voy a esperar que se conecten algunos para ir mirando bien esa Ya, ¿por qué entidad me que sale ese tenemos. nombre? ¿Qué pasó, César? Que me sale el nombre ahí de Mr. Completo. Ah, ¿por qué me sale ese? Ah, no sé, pues dime tú. No lo sé, po. Yo entré y me salió ese. ¿Cierto? Él es que debe saber. No lo Ya, sé. primero Voy a meter de nuevo la empezar, cuestión para ver si se me cambia el nombre. Jiménez, ¿Qué cosa? ¿qué vimos la semana pasada? A ver si Eh, se acuerdan. ah, Cosas de lenguaje. ¿Qué estuvimos viendo la semana eh, pasada? eh, no me acuerdo. No se acuerdan. ¿Alguien se Ah, acuerda? vimos cosas de historia, Como preguntas cosas de PSU. seguro, Ah, pero de Era todo como ámbito, no de casi, historia. o sea, pero era como preguntas. identificar, creo que nos Ya, preguntaban, habilidades, ya, habilidades, más, como inferir o así. ya como inferir. Bien, vimos 3 habilidades de esto. Inferir, Y cosas que salían textuales. O sea, preguntas que salían textuales ahí. cosas textuales, exactamente. ¿Cómo qué cosa? Como, No sé, es que voy a entrar de nuevo a la ¿mm? llamada para cambiarme el nombre. Así que le respondo en un Ya, rato más. perfecto. Te esperamos, cambia tu nombre de nuevo para que no haya problema. Mister completo. O sea, creo Sí, que las estamos tres viendo habilidades habilidades, son, nuevamente. ¿Mm? espere, estoy leyendo. Tengo la habilidad de inferir, la habilidad de comprender, que es la habilidad textual, que la pregunta que te hacen tiene que estar en presente, y eso significa que tu respuesta está en el texto, copiar, pegar del texto. La de inferencia no, yo tenía que concluir algo del texto, y la otra era la de analizar, que estuvimos viendo. En el caso de inferir, era una habilidad compleja, donde las cosas que están en el texto nosotros tenemos que deducir que extracción que no necesariamente está dicha ahí, pero Ay, no tampoco cambia el inventar. nombre.
Sigue llamándote Mr. Completo. Ese es el nombre que tenía en Discord antes. Y me meto escribo un número y me pide contraseña. Entonces voy a tener que tener ese nombre toda la clase. F, César, Mr. Completo. partamos con el chat. Cuando yo pida los nombres del chat, tú colocas ahí en tu nombre, con eso es suficiente. Ya, César, bueno. ¿cuál es tu apellido? Plaza. Ya, César Plaza. Yo me voy a acordar que César Plaza es Mr. Completo. Ya. Qué sad. Hoy día vamos a seguir trabajando lo que es la comprensión lectora, ¿ya? Pero hoy día nos vamos a centrar en otra habilidad. Habilidad que tiene que ver con analizar e interpretar, porque tiene que ver con las preguntas de vocabulario. Hola. ¿Cómo estamos en vocabulario? ¿Cómo les va en vocabulario? Más o menos. Más o menos. No se puede decir. Es que Tirado depende para mal. de cómo esté el texto, porque si es muy largo me confundo. Si es muy largo me da flojera leerlo y Sí, empiezo a efectivamente. inferir, ¿no? Excelente, César. Ya, las preguntas de vocabulario efectivamente van a depender exclusivamente de, del tipo de texto y sobre todo la palabra que coloquen ahí, porque uno tiene idea muchas veces de lo que significa la palabra, se te hace mucho más complejo. Bueno, el texto es un tejido. ¿Qué significaba que el texto fuera un tejido? ¿Qué significaba eso? ¿Qué relación había entre un texto y un tejido? ¿No se parecen en nada un texto y un tejido? Ay, no me acuerdo. ¿Eran como unidos? Como uno solo, algo así. Claro, porque cada punto está unido. Por lo tanto, cada punto hace que finalmente llegue a un final, a un objetivo final. Recuerden que una de las preguntas típicas que aquí hacían era la diferencia entre el tema y la idea principal. El tema es de qué se trata el texto y la idea principal, qué se dice acerca del tema. Entonces decía, por ejemplo, si el texto habla de PSU, el tema es la PSU y la idea principal sería que es una prueba de selección universitaria. Uno es de qué se trata el texto y el otro, qué se dice acerca del tema. Y en este tejido, para llegar a la respuesta correcta, pueden ser palabras textuales como palabras que deben cubiertas por el lector. Pero es que no se lo entiende. Sí, de a mí no Profe, se escucha robótico. Se escucha mal. ¿Se le escucha súper escucha mal, mal? profe? Sí. Sí, profe. Vamos a ver Disculpe la qué Bechi. podemos hacer para eso. ¿Y yo qué hice, César? ¿Se La Bechi escucha por mejor o se matarnos. escucha igual de mal? No, se escucha mejor. Se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Es que saqué el video. El video ocupa mucho. Entonces, si pongo solo la imagen, quizás se va a escuchar mejor, que esa es la idea. ¿Ya? Sí, ¿Se también saco escucha la bien cámara. ahora para seguir? ¿Se escucha bien para seguir? Sí, se escucha bien. Sí. Sí. Entonces dijimos que el texto es un tejido de ideas en el cual se encuentran pistas que deben de ser descubiertas por el lector, por lo tanto, a veces están explícitas, pistas, o a veces nosotros tenemos que dar referencias. Yo lo sigo menos escuchando súper mal. Yo Yo también. también. De nuevo, Sí. Quizá el lugar donde está, porque siempre cuando se ve esa cortina de atrás de usted se escucha mal. La Bechi es que eso detective. significa que estoy en Isla Negra. Eso es lo que significa. La detective La cortina Conan. es la culpable. Observadora, César, observadora. Se encuentra.
Ya, ustedes dícenme cuando se escuche mejor. Voy a Es que continuar hablando. lo que puede pasar es que se va a escuchar bien, pero después en un lapso se va a escuchar súper mal. Quizás Ah, la ya. cortina. Yo creo ¿Usted cree que es que... la cortina definitivamente? O ¿Cuál es tu ese lugar. argumento? Ese lugar, porque siempre que se veía esa cortina se escuchaba mal. O sea, Ya. otras clases. Sí, es que hay veces que ha estado súper bien el internet y hay veces que colapsa totalmente. F. ¿Se escucha ahora mejor o igual de mal? Por el momento se escucha bien. Ya, súper. ¿Qué son las correferencias? Es lo que yo preguntaba. Cuando le hace como... eh, mm, ¿Cuál es el vínculo? se bugueó el profe otra ¿Ya? vez. No, dale. Ah, Estoy escuchando. Que fui a mover esto para que se escuchara mejor. Dale, no, pero dime. yo no dije esa cosa del vínculo, fue la Araceli. Ah, ya. Que tiene que ver con el vínculo, sí. Efectivamente, que están relacionados Profe, con... Se bugueó de otra nuevo, vez. de nuevo, de nuevo ¿De empezó nuevo soy a... un robot? Sí, Sí, Ya. Ustedes parece me que avisan algo no inmediatamente. quiere que hagamos la clase hoy día. Yo estoy a Mire, favor de mentira esa entidad, César. de que mire, y las Ya empezó la semana de casualidades de la ciencia. vida. Eso es. yo Qué estoy a favor de esa casualidad César. entidad que no deja hacer la clase. Mire, pobrecito. Pobre César. Hay tres tipos de correferencias que estuvimos trabajando. La pronominización, que era de pronombres, que era cuando utilizaba el lo cual, la cual, que era para no volver a mencionar algo que ya se dijo. El cuyo, que era para no mencionar algo que voy a decir más adelante. La sustitución léxica eran especies de sinónimos. Palabras que te llevan a la respuesta correcta, que te ayudan con una palabra clave. Y la elipsis, que muchas veces son ideas que no están, y yo tengo que inferir dichas ideas. A eso se refiere con las correferencias. Hoy día vamos a trabajar, comprender relaciones que establecen entre los términos de un texto, por lo tanto, vocabulario, inferir los significados o significaciones léxicas en diversos textos, constituir unidades léxicas en el discurso de acuerdo al contexto en el que se encuentra, en el contexto muy importante. Por lo tanto, estrategias para realizar inferencias léxicas. Vamos a seguir infiriendo, pero a través de vocabulario. Vamos a ir con una actividad inicial. Para eso voy a tener que proyectar la guía. ¿Se ve la guía? Dice comprensión lectora 2. César, Mister Completo. Solo por Ahí llamarse está. Mister Completo. Pero Por es que... favor, profe, y se escucha mal. Jiménez, el párrafo 2. No, Usted, ¿por el qué párrafo 1 y yo? Jiménez, el párrafo 2. Porque yo me escucho César, mal. ¿viste? Entonces, No, profe, se escucha de pana. Se escucha súper bien. Lo escucho Mira súper tú, fluido. mira tú. Ya, párrafo 2, Jiménez. empieza. Por millones de años, desde que apareció... El se va a sacar la cámara porque... Por millones de años, desde que apareció la vida sobre la Tierra, está florecido. Se multiplicó y diversificó, desarrollándose un ecosistema planetario cada vez más complejo e interesante. Con la aparición del hombre se incorporó un nuevo miembro al navío Tierra. En sus comienzos lo hizo como un tripulante más, pero luego... ¿Por qué?
Dele. pero luego es que vi que estaba estudiando, entonces no sé. Y a un ritmo vertiginoso. Pasó a ser piloto y conductor. La especie humana, desde sus orígenes como un tripulante más del navío Tierra, ha pasado a ser, ha pasado de ser el piloto que lo conduce en su propio beneficio. Y si bien ha logrado grandes avances en la producción de bienes materiales y culturales, tiene el desgraciado honor de ser la especie capaz de autodestruirse, sea a través de un holocausto nuclear o bien a través de la degradación de los ambientes naturales. Nadie ignora los problemas del deterioro ambiental, tales como la contaminación, cambio global, destrucción de la biodiversidad, y sin embargo, pareciera que todo se agota en actos declamatorios, con tenues actitudes de solidaridad y cooperación a nivel internacional, siendo el afán del lucro, las tecnologías inapropiadas y la ignorancia las causas que se anteponen a las decisiones responsables y urgentes que la hora impone. Bien. Ahora las siguientes preguntas de comprensión lectora relacionadas con el texto. La número 1 dice, el tema que se aborda en el texto es, ¿cuál sería el tema de todo el texto? Esa es una pregunta clásica de comprensión lectora. ¿Cuál es el tema? ¿Puede ser la A y la C? Ya, pero ¿O la C? puede ser la A o la C, sí, una de esas dos. Hay que jugársela por una. La C. La C. Digo que la C de completo. Efectivamente, Yo la sé igual. es la C de completo. Muy bien. El hombre y su influencia en el planeta. ¿Por qué? Porque te habla al principio, dice que apareció un nuevo tripulante de este navío. Entonces, el hombre apareció en la Tierra y de abajo te habla cómo fue influenciando el hombre de manera Esta dice cómo negativa destruimos los todo. aspectos de la Tierra. Por lo Entonces tanto, era era la C. Era la excelente. C, bien. Era la C. Punto 2. ¿Cuál es la idea principal planteada por el autor de este texto? La D, yo creo. ¿Cuál? La D, ¿Barco o dedo? dedo. Dedo. Bien. También creo que Es la D. dedo, porque el hombre ha ejercido de mala forma su dominio sobre la tierra, significa que el hombre ha afectado negativamente a la tierra. Y eso es lo que habla, sobre todo en parte en el párrafo 1 y sobre todo en el párrafo 2. Bien, era la D. La relación se establece entre el párrafo 1 y el un poquito antes del. Pero creo que se fue. ¿Cómo? Ah, no está. Ah, no. No. Es Olvídalo. que a Que se dónde queda pegado por se, un rato. sí, se Para mí que se buguea hace el Ah, pegado. y después justamente para que no me vean. Para que todos le preguntemos algo. El qué, viejo truco, en la táctica qué secreta. trucazo. Sí, pero ese es el truco de los alumnos, no de los profesores. ¿Ya terminó de tenerlo claro, Camilla, para bajar? ¿Tiene clara cuál puede ser la respuesta? No sé, quiero leerla. Vamos a ir a las preguntas. Se establecen el párrafo 1 y el párrafo 2 del texto.
La E. La E. Araceli dijo la E, y es correcto, porque presenta la aparición del hombre, pero habla en sentido figurado, porque de hecho habla de que el hombre apareció en este nuevo navío tierra, entonces te da un sentido distinto, ya está bien, y después continúa la idea anterior, pero ahora refiriéndose a los efectos de la acción del hombre, que son negativos. Por lo tanto, sí, está correcto, y la alternativa correcta sí era E. Bien. Fíjense las palabras que yo destaqué. Navío, vertiginoso, holocausto, declamatorios, tenues y lucro. Esto, 6 palabras subrayadas. ¿Conoce sus significados? Usted me tiene que decir sí o no. ¿Conocen el significado de navío? Sí. Ujú. ¿Ya? Sí. ¿Conocen el significado de vertiginoso? No. No exactamente. Sí. Algunos sí, otros no. ¿El significado de holocausto? Sí. 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 ¿Ya? ¿El significado de declamatorios? También. ¿El significado de tenues? También. ¿Y el significado de lucro? También. Sí. Ah, mierda. Tienen 6 definiciones de las 6 palabras, pero están desordenadas. Por lo tanto, tienen 2 minutos para ordenarlas y decirme qué definición corresponde a cada uno. Piénsela bien, en el cuaderno pueden anotar los números para que se haga más fácil. Tienen 2 minutos para pensarla bien. Vamos, si la idea es pensar. Ya, ¿estamos listos para corregir? ¿Sí? Ya. Provecho que se saca de algo, ¿qué sería? Lucro. 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 Tono que se emplea para suplir con lo enfático y exagerado de la expresión la falta de afecto o ideas capaces de aclarar verdaderamente el ánimo. Declamatorio. Declamatorio. Bien. De poca sustancia, valor o importancia. Tenue. Tenue. Bien. Buque grande de cubierta con velas y muy fortificado que se usa para el comercio, correos, etc. Navío. 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 Gran matanza de seres humanos. Holocausto. Holocausto. Y por último, actividad de una persona, colectividad, que se realiza con un apresuramiento anormal. Vertiginoso. Vertiginoso. Bien. Voy a volver a eso, para que ustedes me digan, y también van a decir si las palabras están ennegrecidas hasta 6, cuál está en sentido literal y cuál está en sentido figurado. Un minuto, que vean Profe. nuevamente el texto, y voy a bajar, dígame. ¿Lo puede repetir todo, por favor? Porque no se le entendió. Al menos Bueno, yo no escuché bien. volví al texto para que nuevamente vean las palabras ennegrecidas, porque tienen que ver si las palabras están en sentido literal o sentido figurado.
¿Ya? No nos demoremos más de un minuto en mirar esto. Puto resfriado. Ya. Vamos a irnos a ver si está en el literal o figurado. Navío. ¿Se encuentra literal o figurado en el texto? Figurado. Figurado. Figurado, porque se está hablando de la Tierra como un navío, como si la Tierra fuera un barco. Bien. Vertiginoso. A un ritmo vertiginoso, decía en el texto. ¿Puede ser un ritmo vertiginoso? ¿Puede ser algo rápido? Sí, Sí. 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 Por lo tanto, está en Literal. sentido literal. Holocausto, cuando habla de un holocausto nuclear, También está literal. también está el literal. Tono enfático, declamatorios, en actos declamatorios, dice. literal también. Literal. Tonos tenues. También. Está literal. Ya, Ah, no. bien. Ah, sí, No, sí. si es literal, un tono tenue, sí, po, un tono que disminuye, está bien. Y lucro, que dice que el afán de lucro. ¿Lucro está literal o figurado? ¿Literal? ¿Figurado? Literal también. Aló. Era solo una la que estaba figurado. Vámonos nuevamente. Ay, no se escucha. ¿Mejor ahora? Igual. Sí, igual. Esperable. ¿Igual de bien o igual de mal? Igual de Más o mal. menos. Más o menos. Más o Como menos. se corta. Más o menos mejor. Sí, es como. A ver. Está como robot. Un robot. Ahora, igual, Ahora o mejor. Ya, ahora mejor. Tienes que decir. Palabra que yo he utilizado muchas veces en distintas clases. Pusilánime. ¿Alguien sabe lo que es pusilánime? No. ¿No? ¿Nadie ha escuchado lo que es pusilánime? Lo busco. No es como cuando estás como sin ánimo, como triste. No sé, algo así, ¿o no? No sé. No te escuché nada, Camilla. Te escuché Como, como muy como que lejos. cuando estás así como Mucho sin poco. ánimos de algo, estás triste, no sé. Algo así. Sí. No. Pues sin ganas, no. Sí. Si yo les digo, A mí dice que no sale sé, por ejemplo, que muestra poco ánimo y cuando falta de valor. César ¿Quién no me- se atreve a hacer las cosas, no se atreve a poner su nombre en Pero, vez del que, Mister profe, completo. pero Es si un yo. es un verdadero pusilánime. Pero, profe, lo Ah, intenté de colocarlo ¿Peligroso? así, un escribir. sinvergüenza. Temeroso. No, sinvergüenza. Como temeroso, como cobarde. De hecho, el sinónimo de pusilánime es cobarde. Sirvió el ejemplo, César, sirvió el ejemplo. Pero que, profe, yo intenté de cambiar el nombre, pero después me pedía contraseña. Y no sé por qué. Pusilánime. Disgregar. ¿A alguien se le ocurre qué puede significar disgregar? Espérese. Quitar. Nadie, esta palabra más conocida, disgregar. Como dijo, quien Es dijo como la cosa dividir. de agregar, pero no agregar, sino que quitarle cosas a algo. Separar Claro, o como. dividir, dijo la compañera, sí. Separar. Disgregar es dividir. Dividir. Bien, ahí sí. Prosaico.
No, Ya, pues César, estoy esperando que busque la definición mientras Sí. si alguien se acuerda. Google. no, Prosaico. Vulgar, sí, ¿No tienen idea? me dice como que resulta vulgar o carece de emoción o interés. Claro, Eso no una sé. persona desinteresada es un prosaico. Ujú, ujú. Flagrante. Típica frase que te dicen, te pillaron fragante en el acto. no Ah, era es como... Es como justo, ¿Ya? en el momento exacto. Sí, es como en el momento preciso, sí. Preciso. El Sí, momento como lo preciso, preciso. te pillaron preciso. Con las Sí, manos pues, en la masa. Cuando te pillan en el las amor. manos Te en la masa. pillamos, pues, Cuando te compadre. pillan en el amor. Haces cuando eres asesino en el amor. Primigenio. Sí. Siguiente palabra, primigenio. Oh, esa la había escuchado antes. Pero no creo. Primigenio. César, ya sabes cuál es tu labor. Mientras el resto Ya. trata de contestar. superdotado. No sé. Búscalo Primigenio. al toque. Para eso te trajimos, mientras el resto trata de saber qué es primigenio. Es Buena. como superdotado, no sé, algo así, ¿no? ¿Cómo? Primigenio. Camilla, más fuerte. Relativo Dotado, origen. no sé. Dijo que era como un genio, o algo así. A mí me sale Ya. que es relativo o principio, me dice relativo al origen o al principio. Eso es lo que me sale. Ah, nada Eso que es ver. el principio de algo. Primigenio tiene que ver con el principio. Por eso se le llama primogénitos a otro. ¿Ya? ¿Han escuchado? Que es el Sí, hijo esa, mayor, por eso el primer. está Ya. Tiene que hablando ver de con eso. el hijo. Sí, César, al Sí. tiro. Caterva. Siguiente palabra. Oh, esa Caterva. nunca he Nunca había escuchado esa palabra. escuchado esa palabra Tampoco. tampoco. ¿No? Nunca he escuchado Caterva. caterva. Un grupo ¿Qué grande es de eso? personas, Sí, animales son o cosas. Somos una mucha cantidad caterva. de cosas o de personas. Caterva. Somos una caterva. Son una caterva de individuos. De animales. Iconoclasta. De animales. De animales. De origen. Iconoclasta. ¿Qué será iconoclasta? Está súper fácil, uno lo utiliza todos los días. Oye, ¿qué iconoclasta esta persona? Qué Antiguo mentira. Del antiguo Mentira. movimiento religioso cristiano. Uy, sí, lo ocupo todos los días. ¿Cierto? Oye, qué iconoclasta Yo esta llamo persona. al César para decirle que Es iconoclasta. iconoclasta, muy bien. Como algo que representa algo tal vez. Algo que representa, tiene que ver con la creencia de algo. Ah, Asertividad. ¿Qué significa Sí, cuando alguien de es pero esa. acertar. asertivo? ¿Para qué voy a buscar esa palabra? Conciso. Ujú. Preciso y Asertivo, conciso. que afirma algo que es, le achunta algo. ¿También busco Es esa? una cara. Cara, Esa es la cara de busco. César buscando todas las definiciones porque con suerte se sabía una, la última. Hay que aprovechar la herramienta de que te dan el dispositivo móvil, ¿o no? También Bueno. se sabía disgregar. Se sabía También se dos. sabía disgregar. Ya, perdón, Mister Completo, Por disculpe. favor, por favor. ¿Sabes qué? Te veo y me dan ganas de comer un completo. De hecho, En la mañana comí quiero completo. que para la próxima clase cambies tu nombre a César Plaza y no Pero Mister que- Completo, porque profe, cada vez que leo tu nombre me dan ganas de comer un completo. intenté Todos nos vamos a cambiarlo. poner cosas de comidas. Pero profe, de verdad intenté Prohibido cambiarlo. poner fotos o en el nombre poner comidas, porque da hambre, ¿ya? Yo soy un Prohibición para todos. cupcake. ¿De qué manera desconocen el significado de una palabra, desconocer en este caso el significado de una palabra, afecta la comprensión de un texto? ¿Qué pasa cuando ustedes no conocen el significado de una palabra y tienen que leer el texto y tratar de entenderlo? ¿Le afecta mucho? A veces igual pueden llegar a la respuesta. ¿Qué pasa? Depende, porque si el Depende. texto trae Camila, como más algo atrás. fuerte. Ay, pero es que es mi micrófono. Ay. Si el texto trae como una explicación antes, uno a veces puede saber lo que significa la palabra, pero otras veces cuando está así como muy como sobrepuesta, no sé si me explico. Como que cuesta saber qué significa. Pero, por ejemplo, si te hubiese salido prosaico. Bueno, el muchacho era prosaico. Y tú dices, ya, y no había ninguna explicación. ¿Puedes llegar a la respuesta o hay ninguna posibilidad? No. Pero depende de lo que diga antes y después de la palabra. ¿Ah?
porque antes dice el niño, entonces tiene que ser una cualidad. Ah. Oye, Jiménez, Eso mismo. Nah. reportaje nacional. Nah. Después 150. A ver, Jiménez, dígame una palabra que usted encuentre que es difícil, que el resto no conozca, o cree que es muy probable que no conozcan. Ay, pero es que yo no sé, vos, profe. Es como cuando te preguntan qué película es tu favorita y se te olvidan todas las películas. Pero se le vienen todas las palabras a la mente. Es que no sé qué palabra puedo ocupar. Ya. ¿Cómo se refleja la situación anterior en la PSU? A ver, por ejemplo, Camilla dio la PSU. Camilla, Ay, no. cuando estabas en las preguntas de vocabulario, ¿hay alguna que tú sentiste que por ningún motivo podías llegar a la respuesta correcta? Es que, o sea, quizás por desconocimiento mío me podía pasar, pero normalmente tiene, o sea, lo que podía confundirte era que a veces tenían significados parecidos. Por ejemplo, en esas preguntas de vocabulario que salían, así como, no sé, palabras similares. Eso te podía confundir. Yo, ¿Qué? Ah, Profe, se quedó O sea, pegado de nuevo. escuché E y listo. espere, Se es que, bugueó. Es como el A. espérame un poco, que parece que quedó ultra pegado. Un segundo. Y yo quedé- Ahí decía, estaba leyendo y decía que si subiera al techo a ver si encuentro señal. Qué mal. Oh, se salió. ¿Qué fue? Qué lástima, qué lástima. Espérenme un segundo, chiquillos, espérenme. Oh, volvió. Con el internet para que me funcione. Denme un minuto. Sí. Está bien. Rayos, recorcholis. Estamos friendo. Caramba. Qué silencio más incómodo. Ya. Ahora sí, que estaba viendo el internet que me botó. Entonces estaba viendo por qué motivo ocurrió eso. ¿Dónde quedamos? ¿No estaba Camilla contándome su historia o nada que ver? O sea, no Sí, historia, sí. usted preguntó ¿Ya? qué podía hacer, yo dije ¿qué dije? No sé, algo había Que- dicho, pero Que algunas palabras te salía más fácil descubrirla, algo así era. sí, dije no, es que algunas palabras cuando te las ponen en vocabulario son similares, entonces te podías confundir. Ah, sí, hay veces que son similares, efectivamente. Sí, que son muy parecidas. ¿Qué haces cuando al leer te encuentras con una palabra que no conoces? La KPNN, odias, tú. la detestas, la borras de tu mente. Fácil. A, B, La C. subrayo y después busco el significado. Pero Oye, si pero es qué de un libro, aplicada, Pero- señorita Oh. Jiménez. si es un libro que me interesa. Ah, ya, eso es un libro que te interesa. La prueba, no. Sí. En la prueba, no. Pero en los ensayos, por lo general, los subrayo y después los busco al final cuando lo termino. Nah. Perfecto. ¿Qué estrategias podrías utilizar para descubrir el significado de una palabra desconocida? Todas las estrategias que se le ocurran, que se le vengan a la mente. La raíz. Ver la raíz de la palabra. Ya, ver la raíz de la palabra. ¿Qué ¿En más? qué contexto se está utilizando en el texto? Ya, el contexto, súper bien. El contexto es Por muy ejemplo, importante. si es una palabra compuesta, separarlas para ver qué pueden significar. No sé, Oye, pero qué obviamente no se me ocurre ninguna. aplicada María Fernanda. El Como- César solo dice, bien. Dale, César, dale. César, ¿cuál es la estrategia de Mr. Completo? Para ser sincero, está complicado, a ver. No sé, pues sigo leyendo los subrayos para después acordarme. Veo lo que sigue. Y si no, a la última, KPNN tú. Y de esas siempre funcionan. Siempre le funciona. Mire, El va a tener que dar la 90%. PSU a la chunta entonces. Po. El Eso se llama 90%, suerte. el 90% me sale bien.
¿Eso se llama qué cosa, Jiménez? Suerte. Suerte. Para mí tiene otro nombre, ser mediocre. Es que, no sé, pues. Pero El igual mismísimo. lo intento, no Ya lo sé. intenta, ya, está bien, lo intenta, por último lo intenta. Es último recurso. La vieja confiable, no sé. Ya, El mismísimo. Viste el Ya. completo. Suele suceder que en algunos textos hay palabras cuyo significado desconocemos, lo cual afecta nuestra comprensión. ¿Qué hacer en esos casos? Camilla, por favor, finalidad y objetivo. ¿Qué hacer en este caso? Tiene como objetivo generar tecnologías conducentes al manejo integrado de los cultivos de interés, con la finalidad de optimizar la calidad del producto requerido por el mercado, en condiciones de máxima rentabilidad posible. Sus estrategias de acción estarán basadas principalmente en el desarrollo de tecnologías enfocadas al incremento de la productividad y reducción de los costos de producción. En tal sentido, se busca poner a disposición del productor variedades adecuadas, así como las técnicas de manejo agronómico y de post-cosecha. Especial énfasis se da a la aplicación del manejo integrado de las plagas y enfermedades, producción en el uso de pesticidas. ¿Qué leyó María Fernanda? ¿Qué es lo que acaba de decir? ¿De qué se trata? ¿De qué trata lo que leyó Camilla? Ah, yo Como lo de que voy a decir, plantas. ¿Cómo de no, plantas ya? sí, pues de O los sea, cultivos. cómo mejorar la producción o algo así. ¿Ya? ¿Cómo mejorar la producción? Y Bien. reducir los costos. Reducir los costos. Sale. ¿Qué palabra Ujú. del texto que acaba de leer Camilla a ustedes les complicó un poquito? Mm, Mm, No sé, es que ahora estoy leyendo y ninguna palabra. ¿No? No sé, o sea, puede ser como optimizar, puede estar a veces. Optimizar, no puede ser técnica de manejo agronómico, por ejemplo. Ah, sí, sí, claro. Ya, por ahí pueden haber unas palabras que son ¿Dónde técnicas de dice una eso? especie. Por ejemplo, Ahí como Ah, conducentes, la eso. tercera. conducente, ¿cierto? Generar Sí, tecnologías conducentes, sí. conducentes. Pero si tú te fijas, generar tecnología conducente, entonces dice generar. O sea, sabes que es un provecho. Conducente entonces está relacionado con Algo bueno. sacar Tiene que ser algo bueno. Con algo bueno, sacar ¿cierto? provecho, digamos. Ujú. Claro, y después utiliza la palabra rentabilidad. Entonces deben ser como sustentable o algo parecido. Claro. Po. Y después utiliza el último incremento. O sea, todas directamente Tiene que subir. relacionadas a todas las palabras. Tanto. Generar, conducente, rentabilidad y por último incremento. Por lo tanto, conducente era la palabra difícil, pero tenías 3 otras palabras en el contexto que te podían ayudar a llegar a entender qué significaba. En primer lugar, recuerda que las palabras no están solas en un texto, sino que forman parte de un todo. Por esto, para determinar su correcto significado, es muy importante siempre considerar el contexto en el que la palabra se encuentra y las pistas que el propio texto nos da, como en este caso, los sinónimos que están relacionados directamente con la palabra, que como bien lo dijimos la semana pasada, esto se llama correferencia. Observa la siguiente situación. Tenemos ahí a dos viejitos, señores de edad, personas con harta sabiduría, experimentados. Uno le dice, venía tranquila en su vehículo, disfrutando del paisaje, hasta que de pronto comenzó a derrapar. Rápido y furioso. El otro viejito no tiene idea lo que le está diciendo. ¿Cuál es la palabra que es muy probable que el otro viejito no entendió? Derrapar. Derrapar. ¿Qué Derrapar. significa derrapar? Cuando Como Como una. resbalar, así como. Como resbalar, ya. Sí, más o menos. El auto es un giro brusco. A ver, Vergara, Big 117, no escucho bien, más fuerte. Cuando el auto hace como un giro brusco y las llantas empiezan a rozar contra el pavimento. como el Oye, rayo pero una McQueen. definición de diccionario se mandó Vergara. Nice.
¿Ya? Ujú. Yo creo que si le dice como lo hizo el Rayo McQueen, queda 10 de 10. Claro, como Rayo McQueen. Ya, pues ya el viejito le pregunta, ¿derrapar? Y se imagina así como, un choque, lo más probable, la lluvia. Ya, se le ¿Por dio qué vuelta el café. de Como derramar de también? derramar, sí, la asoció a... Claro, como de derramar. Se Hay alguien derramó el gritando, auto. Se le derramó algo ahí. Claro. Producto de la abundante lluvia que caía en ese momento sobre la ciudad y que inundó el pavimento. Y él se da cuenta de todas las formas que se imaginó derrapar. Derrapar lo estaba utilizando en el contexto de lluvia, por lo tanto que el auto derrapó. Por lo tanto, ¿qué es derrapar? Que no sea Vergara, porque me va a dar de nuevo la definición correcta. Otra persona que me diga lo que es derrapar. Ya, pues ¿qué es derrapar? Si Vergara fue el único que le ha hecho Como le que acertó. se resbaló o algo así el auto Ya, por se la lluvia. desliza el auto, producto que no puede controlar, ¿cierto? Así que decir Rayo McQueen. Incontrolable. El Rayo ¿Qué McQueen. pistas le ayudan Así que a decir determinar el eso. significado de esta palabra al viejito? Produjo una lluvia. Pavimento, lluvia y auto. Ya. Super robot. Pavimento, lluvia, auto, Todo. yo, ser, Jiménez. Ya sé, Jiménez. Es que son códigos. Bien. Pero Auto, mire, pavimento, lluvia, derrapar, la misma respuesta que Jiménez. Jiménez es un robot, lo acabamos de descubrir. Cuando te ¿Ves que preguntan las prediciendo las páginas, cosas? bloque si usted no es un robot, Jiménez le parece que sí. No se puede meter a ciertas páginas porque es un robot. Así que bien, derrapar qué tiene que ver con... cosas, ¿no? El auto se resbala en el pavimento. Ahí sí. ¿Ya? En este caso, el hombre que desconocía el término derrapar pudo inferir su significado a partir de pistas presentes en el enunciado. Pero ¿sabe por qué lo dije así? Porque un Porque robot. dijo palabras, no Ya, dijo como frase. ya Entonces yo le está dije bien, solo Jiménez, palabras. está bien. La perdono por esta vez, la perdono. Ya. Determinar la acepción significa el significado de una palabra, con la cual se utiliza la palabra en un texto, es fundamental para comprender su significado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces hay palabras que tienen más de un significado. ¿Les pasa o no? Sí. ¿Qué palabra tiene más de un significado que se le venga a la mente, señorita Jiménez? ¿No se le ocurre? Estoy pensando. No se me Pero la ocurre. gran mayoría tiene más de un significado. Pero Por así que no se ejemplo, lo ocupe día a ya, día. mira, voy a ocupar a César. Ya, ocupe el Completo. Tiene más de un significado completo, ¿no? Sí, porque es para el comer y cuando está algo entero. Claro, cuando algo está entero, está completo, algo está lleno, está completo, comerse un completo, ¿ya? Tiene varias acepciones. Banco. El banco del Jiménez, dinero léame la y definición. a todo. Está bien. 1. Empresa u organismo que se dedica a hacer operaciones financieras con el dinero depositado por sus clientes o accionistas. 2. Lugar de un hospital o de un establecimiento sanitario en el que se conservan órganos y líquidos del cuerpo humano para usarlos en trasplantes y tratamientos médicos. 3. Grupo numeroso de peces de la misma especie que se agrupan para desplazarse y alimentarse juntos. 4. Asiento largo y estrecho para varias personas, generalmente con respaldo y sin almohadilla, y a veces fijados al lugar donde está. Encontramos también banco de arena, banco de datos, banco de niebla, banco de pruebas. Ya, si Fin. yo digo,
Estaba cansado y me senté en el banco. Que se sentó en En una el silla, o asiento. sea, una silla. La banqueta del parque. Así, ya, sería la definición 4, ¿cierto? Sí. Necesito un trasplante y van a buscar en el banco del hospital. Que Sería la 2, está- ¿cierto? Banco de órganos. Necesito sacar plata y voy a ir al banco. La 1. uno. No, La 1. los que más te roban. Entonces, ¿qué acepción es la correcta? Va a depender del contexto. Veamos el siguiente ejemplo. En el banco de la plaza. La banco, ¿Cuál de los bancos? El de para Eh, sentar. Dos. el donde está el arbolito. Derecho. El de la derecha, el del arbolito, bien. Tenemos dos posibilidades para determinar a qué banco se refiere. Por lo tanto, necesitamos el resto de la información proporcionada por el texto. Porque puede ser en el banco de la plaza que se encuentra en la plaza. Claro, pues puede ser un banco para sacar dinero que se encuentra en la plaza de un lugar. Así que sí. Ese es un tronco lo que está al lado En el banco de la plaza, ese un coso. reloj marca las 6. Ella lo espera a su novio, daría la vida por él. ¿Ahí cuál sería? ¿Qué banco? ¿De sentarse? Banco de... No, El banco de un dinero, puede ser, ¿no? Un banco donde hay dinero y había como un reloj. y Claro, dio la puede hora. ser que el banco tenía efectivamente un reloj arriba, afuera, y Y él dio la la hora. esperaba. Esta información nos permite inferir la acepción correcta del término. Es el otro banco, que tenía un reloj. Empresa o organismo que se dedica a hacer operaciones financieras con el dinero depositado por sus clientes o accionistas. Ahora analicemos el siguiente texto. Cuando hablamos de colonización, debemos inmediatamente distinguirla de un movimiento de migración espontánea. En este caso, un grupo poblacional que libremente sale de una región para establecerse en otra. Colonización. Distinguirla de migración espontánea. Un grupo poblacional que libremente sale de una región para establecerse en otra. ¿Qué es migración espontánea? Cuando van de un lugar a otro, no importa cómo la situación, como de la nada. Ya, cuando alguien se va, la migración es cuando alguien se va de un lugar hacia otro. Emigrar es cuando alguien llega, migrar es cuando tú te vas. Desplazamiento libre desde un lugar a otro. No es la colonización, por lo tanto, ese era solo como un ejemplo que utilizaba la primera palabra. Como hemos visto, otra posibilidad de inferir el significado de una palabra desconocida es a partir de, en este caso puede ser de una palabra que viene posterior, ¿ya? De un concepto posterior. Vemos otra posibilidad de deducir el significado de una palabra desconocida en el texto. César, su turno. Léame el título, César. Quiero solo ver si está atento, César. Ah, sí, Título. sí. El título, nada más. Lo que está en abajo, ¿cierto? O Solo el título. pues, el no se lee, profe. El Estrambótico. estrambótico regaló de la... profe, no se lee, lo siento. De la baronesa. El estrambótico regaló... el estrambótico regalo de la baronesa no sé, ahí... Bison a sus hijas. A sus hijas. Ya, la palabra rara es estrambótico. Y baronesa. ¿Qué es estrambótico? Estrambótico. El estrambótico debe ser como una persona o como una... Sí, una persona, pero que, o sea, una característica de una persona. Como extraño. Como... Claro, sí. O impresionante o... Impresionante, No usual. extraño.
¿Ya? Como Ya, Vergara, ¿no? Así como extrambótico. Estrambótico. ¿Se siente extrambótico Vicente Vergara? Estrambótico. Pues extraño, sí. ¿Sí? Oiga, no tiene puesta la cámara, ¿cierto? Estrambótico regaló la baronesa. Yo extraño saber qué tan largo le han crecido los bigotes en esta cuarentena. No mucho. Siguen igual que siempre. Ya, espero que si algún día lo veo, ver si le gana o no le gana a Cantinflas. Dice, Posiblemente, si me vuelve a ver, posiblemente me acabe afectando. Carmen Cervera, a la sazón la baronesa Thyssen, fuera de toda lógica, les ha regalado a sus hijos por su 5º cumpleaños un violonchelo a cada una. Es difícil, al menos para alguien no experto, calcular el valor de semejante regalo, pero es cierto que es un regalo de cumpleaños poco habitual para alguien de tan corta edad. Dice, fuera de toda lógica. Entonces ahí ya estamos dándonos cuenta que estrambótico está relacionado con fuera de toda lógica, que no es algo común, que no se da siempre. Y aparte dice que ese, fuera de toda lógica, se regalo de cumpleaños, ¿cierto? Entonces el regalo de cumpleaños fue fuera de toda lógica. Estrambótico es ilógico, no habitual, ¿ya? Entonces es posible inferir el significado de una palabra desconocida considerando aquellos términos o frases con las cuales tiene afinidad la palabra, ¿ya? La Aterciopelada, voz de Ramón Vargas, cautivó al público de Monterrey. El mexicano ha impresionado al auditorio por la potencia y versatilidad de su voz. ¿Cuál creen que es la palabra difícil aquí? Aterciopelada. Aterciopelada. Aterciopelada de finura y suavidad comparable a la del terciopelo. A eso se refiere. Tiene que ver como relacionada con el terciopelo. Literal. Aterciopelada tiene que ver con la tela de la cortina o otorgada calidez a la habitación. Y el sentido figurado sería que la voz de Ramón Vargas cautivó al público de Monterrey. ¿Cuál de las dos está en sentido literal o está en sentido figurado esta palabra? ¿Está en sentido figurado? Claramente está en sentido figurado. Súper bien. No avanza. ¿Qué tenemos en esta imagen? ¿Qué lugar? ¿Qué cosas lo caracterizan? Inglaterra. Ben. Estamos en Inglaterra. ¿En qué lugar? Londres. El Big Ben. En Londres. Londres. El Big Ben. ¿Ya qué reloj es el que sale de fondo? Ah, el Big Ben. ¿El Big Ben? No. No, sí, pero es que la forma que lo nombra. ¿Cómo se llaman? O sea, No ¿qué sé. características tienen los buses que salen de fondo? Son rojos con 2 pisos. Ya, rojos con 2 pisos. Son turísticos. Ya, son buses turísticos, bien. Manejan en el sentido contrario. Manejan en el sentido contrario, y en Vergara, otra característica de allá. Para nosotros manejan en el sentido contrario, porque hay varios países que manejan en Para ese ellos sentido. nosotros manejamos al revés. Y Para viceversa. ellos, nosotros manejamos al revés. Muy bien. Manejan al otro lado. Ah, Hay un castillo, claro, hay un palacio, perdón. Está la bandera de Gran Bretaña. ¿Ya? no se ve un punto nomás. No, sí No, se ve. ¿cómo si se ve clarito? Sí se ve. Mentira. Se ve súper Richie. claro, Jiménez. No Cómprate se ve. lente. Sí tengo que ocupar. Londres, sin duda, la ciudad cosmopolita por excelencia, una ciudad en que su época de oro como capital del Imperio Británico tuvo una de las más prolíficas y diversas comunidades internacionales. Cosmopolita. ¿Qué es cosmopolita? Como ciudadano del mundo o algo así. ¿Cómo, Vergara, de nuevo? Tiene que ver como ser ciudadano del mundo, como no ser parte de una nación, sino que de un todo. Ya, de todo, ¿cierto? Como mucha cultura, mucho conocimiento, de distintas partes. Tiene que ver con cosmos. ¿Se acuerda que
Camilla dijo que ella descomponía las palabras. Sí. Yo me acuerdo que dije eso. ¿Qué es cosmos? Todo, Cosmo y Wanda. todo, Cosmos, o todo, no ya. sé, Cosmos. como que me imagino un Me imagino un el espacio. meteorito. Me imagino el espacio, yo el Yo cosmos. Ya también. tiene que ver con Como eso, porque todo, el sí. espacio, Todo, sí. Un universo, un universo, ya. Bien. universal tal vez. No, eso no sé. Polis. No. La polis es la ciudad, pues, ¿no? Muy bien, una ciudad. Mucha ciudad. Ya. Todo ciudad. Universo ciudad. Universo ciudad dijo. ¿Se volvió loco esto, no? ¿Aparecen todas las diapositivas ahora? Sí, aparecen muchas. Sí. Vemos un cosmos. Ahí se arregló. Un ¿Cuál es la raíz de cada una de ¿Qué es estas eso? palabras? Cosmos viene del latín mundo, Ah, mundo. ¿ya? Sí, sí. Casi. Y polis Espacio, igual. viene del Está griego, relacionado. y sí, pues ciudad. Ciudad-estado, un estado autónomo. Polis es como ciudad. Recuerdo el origen de la palabra, ¿qué significa entonces que Londres sea una ciudad cosmopolita? ¿Es mi idea o el profe habló muy rápido? No. Sí, hablamos demasiado rápido. Ciudad perteneciente Ah, a ya. este mundo. No sé. Sí. ¿Cómo, Camilla? Ciudad. La ciudad perteneciente a este mundo, ¿no? Algo así. Mira, como una ciudad que tiene gente de todo el mundo. Correcto. Ah, Como te has dado cuenta, conocer la etimología o la raíz de una palabra también nos puede ayudar a inferir el significado de ella. Ejemplo. Aplicaremos lo que hemos visto en una pregunta PSU lenguaje y comunicación. Camilla, por favor, léeme el texto y la alternativa, por favor. la siguiente definición constituye el resultado de una investigación acuciosa que demanda mucho tiempo, trabajo y dedicación sobre un tema o un hecho de interés público. Se caracteriza por el relato objetivo de los hechos. Se refiere a una reseña, B, una entrevista, C, un reportaje, D, una crítica, E, un artículo de opinión. Acuciosa. A partir del significado de los términos destacados, podemos inferir que acuciosa se refiere a una acción que se realiza cuidadosamente. ¿Se fijan? Dice, investigación acuciosa que demanda más tiempo, trabajo, dedicación. Entonces, tiene que ver con eso. Vamos al ejercicio de PSU. Antes de comenzar, no olviden lo siguiente. La pregunta PSU, que se encuentra dentro del cuadrado sombreado, en algunos casos está precedida por un texto. Atención en qué te están preguntando, no intentes responder la pregunta PSU. Luego lee la pregunta que mide tu comprensión del texto sombreado, marca la alternativa que mejor responda lo que se está preguntando. Junto a los compañeros vamos a hacer la revisión. Antes de comenzar, vamos a hacer una reflexión final. ¿Has notado progreso en tu lectura? En estas clases, ¿has notado que han mejorado, sobre todo las palabras? Sí, Sí. yo creo que ¿cómo se llama? A analizar más las palabras. Bien. Un 50%. ¿Comprendo la importancia de realizar inferencias durante la lectura? Yo creo que eso es lo que yo he hecho más. Uh-huh. ¿En qué situaciones realizo inferencias? ¿En la vida cotidiana infieren también? Sí. Yo creo que lo hacemos sin que nos demos cuenta. Uh-huh.
Uno la guía. Dice, los caldeos o acadios eran originarios de la región se asentaron en las tierras llanas al norte de Sumeria, y la cercanía con esta región provocó que ambos pueblos se fusionaran. En relación con los caldeos, ¿es verdadero afirmar que en el texto también se les denomina? La pregunta anterior requiere que se identifique piénsenla bien, estas son preguntas para pensar, que hacen que le explote el cerebro. Ya, ¿se la juegan por alguna alternativa? Este es el momento donde deben decir cuál es la alternativa que creen que es la correcta. La A. La A, un tipo de pueblo que existió en la antigüedad. Sí, Pero recuerda que está preguntando por la relación de los caldeos verdadero afirmar que el texto también los denomina. Eso es lo que está pidiendo. Creo que la B. El nombre que le da la autora a diferentes fenómenos históricos, La B, B. el lenguaje técnico utiliza... No. Ah, Es la C, el uso de palabras o expresiones que son sinónimas, porque él dice, es verdadero afirmar que el texto también se les denomina, por lo tanto está hablando del sinónimo. De otra forma, puedo denominar o mencionar a estos pueblos. ¿Ya? Por lo tanto, era C. Espérenme un segundo, quiero anotar a dos personas que tienen nombres raros aquí para que después cuando pase la lista, antes que se me olvide, antes de comencemos la siguiente pregunta. Ya. Mister Completo, entonces César Plaza. Sí. Y la Yesid también tiene un nombre raro. Yesid Valencia. Profe, es él. ¿Ah? Él. Él, perdón. ¿Tienes patito feo? Sí. Ah, ya. Ahí sí, porque no sé por qué se ponen esos nombres. Por Es ejemplo... que el nombre que tenía antes en Discord se me puso automáticamente porque apreté el link. Por eso. Porque abrí la cuenta con... Nos vamos a perdonar. Y, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien de Pedrazzini poniéndose Carol Dance o Vergara Beat 117. ¿Ya? 2. Poblaciones y comunidades viven en interacción recíproca, la cual está influida por factores físicos. O son la C. la C, igual correspondencia entre dos fenómenos, correcto, la C. Bien. 3. Entre los minerales metálicos que se explotan en Chile y que se obtienen como subproducto de la metalurgia de cobre se encuentran el. De acuerdo al enunciado de este ejercicio, se puede inferir que la palabra destacada se refiere a un producto La D, que deriva de otro. que deriva de otro, ¿ya? O sea, tenemos un producto y aparece otro producto de este. Por lo tanto, por eso es un subproducto. Un niño introduce un lápiz en un vaso lleno de agua. Respecto a la imagen quebrada del lápiz que en el vaso de agua, ¿cuál de las siguientes
describe el fenómeno observado por el niño. En esta pregunta el término describe quiere decir que sé. ¿La C? La C explica un fenómeno sucedido. Describir tiene que ver con explicar, generalmente de forma más detallada, pero que explica un suceso, un fenómeno. Bien. En condiciones naturales, las bacterias de tipo bla, 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 viven en estrecha relación con plantas leguminosas. Podemos afirmar que estas dos especies se benefician mutuamente en una relación obligada. ¿Cómo se conoce a este tipo de relación? El término subrayado hace referencia a la acción que se realiza entre dos elementos de manera compleja unilateralmente, ¿Qué mutuamente. es unilateral? ¿De los dos Que lados? depende de una sola persona, de un solo Ah, lado. ya. Es como cuando a ti Entonces, te gusta alguien, solo te gusta a ti y el otro no. Es unilateral. ya. Es la A. Es la A entre dos elementos, porque para que sea mutuo necesitas dos. De manera Yo también compleja, hago lo que usted hizo. ¿ah? Cuando vio que estaba leyendo y le apareció ese nombrecito raro, yo también hago así como "Bra", y y paso a la siguiente palabra más Vale. para leer. Es mejor para no quedarse pegado ni perder tiempo. Entonces ya, entre dos elementos sí, porque tienen que ser dos. De manera compleja, no es necesario. Y unilateralmente no, pues. Si es de dos, no puede ser unilateral, no puede ser de uno. Es un hecho de fácil verificación que entre el varón y la mujer existe, por un lado, fuerte atracción y por el otro, a veces, insondable repulsión. Cabe la pregunta, ¿cuál es el origen de actitudes tan contradictorias? Para contestar esta pregunta es indispensable aclarar dos conceptos acerca del varón y de la mujer, a saber, la noción de igual y de la diferencia. Repulsión. Esa es la palabra destacada aquí. Existe ya repulsión. Para resolver esta pregunta del léxico contextual, ¿qué podemos hacer para deducir el significado de la palabra repulsión? La A. Bien, considerar el concepto que se le opone dentro del texto, para saber que repulsión es distinto, que hay un rechazo de por medio. Era la A. En líneas generales, el bestseller trata temas de actualidad, acudiendo a un lenguaje muy directo, ya en una estructura narrativa lineal y sencilla, dando vida a una serie de conflictos que se entrecruzan y que solo vienen a resolver al final de sus páginas. Para responder adecuadamente una pregunta léxico-contextual como esta, es necesario. Da lo mismo que palabra, pues, en este caso bestseller. La C. 1 y 2 dice, a ver, determinar si la palabra está literal o figurado, bien. Determinar el sentido de la palabra dentro del texto, súper bien. Remitirse siempre al sentido literal de una palabra, no, porque ya dijiste que literal o figurado. No solo el literal, no solo el significado que tiene en el diccionario. Era 1 y 2, era C. Jiménez ha andado a ver una máquina hoy día. Los riesgos naturales son fenómenos esporádicos, de carácter natural, cuya ocurrencia afecta en numerosas ocasiones a los asentamientos humanos. ¿Qué riesgos naturales esos son propios del norte grande? Aluviones de sismo. Es posible establecer que a los aluviones, maremotos y sismos se les llama fenómenos esporádicos porque La B. la B de barco, que suceden ocasionalmente. ¿Qué significa que suceden ocasionalmente? Que no suceden siempre, solo a veces. No todos los días tenemos terremotos, día por medio, pero no todos los días. Ah. Respecto
debido a la formación de los continentes. El geofísico Alfred Weir postuló que inicialmente había un solo continente llamado. En este enunciado, la palabra postuló significa que este tipo ¿Propuso una teoría? La E. ¿Cómo? La E. La E. Propuso una teoría, muy bien. Propuso una teoría. Ya sabes que los perros gruñen cuando están enfadados y mueven la cola cuando están contentos. Pues bien, yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando estoy enfadado. Por lo tanto, estoy loco. Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, según el fragmento anterior, desde el punto de vista de la organización textual, la relación entre gruñir y estar contento es de. Se puede inferir que la palabra relación, destacada en esta pregunta, significa una. La B. La B. Conexión de un elemento con otro, sí. Será la variación respectivamente del momentum del cuerpo y el impulso aplicado a 4 de haber comenzado el movimiento. En el enunciado anterior la expresión respectivamente se refiere a uno de los dos elementos mencionados, los dos fenómenos nombrados, el orden en que se mencionan los elementos. ¿Cuál sería la respuesta correcta para respectivamente? La D. 2 y 3, a ver. Uno de los dos elementos no, porque dice respectivo tiene que ser entre dos. Dos fenómenos, sí. El orden en que se menciona, sí, porque cuando uno dice respectivamente, tiene que ser en ese orden porque si no varía. 2 y 3. Excelente. Si una ficha verde equivale a 2 azules y 3 verdes equivalen a 5 blancas, ¿cuál es el menor número de fichas blancas cuyo valor sobrepasa a la suma entre una ficha verde y una azul? En esta pregunta el término subrayado significa que el término subrayado es vale. A. A. Existe igualdad de valor en ciertos objetos. A. Me pasé. El nombre del compuesto, sin que nadie se sienta identificado, feo, según la nomenclatura tradicional, es. Se puede inferir que el significado de la expresión destacada en el fragmento anterior se relaciona con nombre, clasificación, abreviatura. Claramente la palabra es feo. La E. La E. 1 y 3, bien. No tiene que ver con la clasificación. Bien. ¿Cuál de las siguientes drogas se considera lícita? En esta pregunta, la palabra lícita quiere decir que... La C. La C. Exacto. Su uso es permitido por la ley. En el verso, el trigo que madura, sol en moneda acuñado, ¿qué figura literaria observamos? De la lectura del verso anterior, se puede deducir que la palabra madura, en este contexto, es el efecto del sol en el trigo, se usa en sentido literal, tiene diversos significados. La D. Porque El trigo que madura... solamente nos dio un pedazo de
oración, entonces no sabemos si tiene un otro significado que no sea literal. Efectivamente, no sabemos si tenemos otro significado que sea literal. ¿Ya? ¿Qué estuvimos viendo el día de hoy? Para que más o menos me digan, me contextualicen, por favor. ¿Qué estuvimos trabajando? Vocabulario. Vocabulario, ya. ¿De qué trata vocabulario? ¿Qué hay que hacer con vocabulario? No sé cómo explicarlo, auxilio. Yo creo que puedes explicarlo con palabras. Contexto, ver el contexto. Ya, ver el contexto. ¿Por qué me sirve ver el contexto? Para Porque que sea ayuda. más fácil la lectura Ya, y entendamos bien, más de Para lo saber- de lo que se habla. bien. Para saber el significado de una ¿Qué palabra cosas también. hay dentro del contexto que me van a ayudar a llegar a la respuesta correcta? ¿Qué generalmente me tengo que fijar? ¿En qué cosas? Si está literal o figurado. Ya, primero si está literal o figurado. Bien. ¿Qué diferencia hay entre literal y figurado? Literal es como uno lo entiende apenas lo lee, y figurado es como cuando uno tiene que tratar de inferir a lo que se quiere decir. La literal en realidad es la definición real que tiene la palabra. ¿Ya? Porque literal es la definición que viene desde el diccionario. El figurado es una definición distinta que nosotros le damos a la palabra. ¿Qué hacen ustedes cuando no conocen palabras? Cuando hay palabras que ustedes desconocen dentro del vocabulario. ¿Cuáles son las mejores estrategias? Ver el contexto, lo que se ocupa dentro del texto. Tratar de igual agregarlo al vocabulario que tenemos, así como tratar de ocuparla más para memorizarnos el significado, ¿puede ser? ¿Ya? Por ejemplo, de las palabras que utilizamos, ¿qué significaba pusilánime? Lo que era el César. Claro, clarito. ¿Qué era el César? Pues díganlo en una frase, en un contexto y su significado. ¿Qué vendría siendo en el Que no ejemplo? se quería cambiar el nombre. No, pero sí intenté. Ya, Que y eso se era- llama pusilánime, le dijimos que era un cobarde Timber. por no cambiarse el nombre. A eso nos estábamos refiriendo. Me había dicho hipócrita alguien. ¿Qué era Tranquilo, César, disgregar? igual te queremos. Nunca ¿Qué más me cosa cambio el era nombre. disgregar? Dividir algo. Utilícenlo en un contexto, David. Jiménez. En el amor. Gas. ¿Qué cosa se puede disgregar? Muchas cosas, me imagino. Ya ahí hay un ejemplo. ¿Qué cosas puedo disgregar? Ahí está en contexto, súper bien. Buena, Bechi. ¡Kaboom! Hoy día, pero ha Todo- estado una máquina. Una Todo máquina con planeado, esto. todo planeado, dice la Bechi. Estaba todo planeado. Bien. Recuerden Sí, que en estaba todo vocabulario planeado. hay palabras que están con solo la alternativa y hay palabras que vienen con una definición al lado. Ustedes tienen que fijarse muy bien las que tienen la definición al lado, porque esa sí, la definición es la que manda, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces nosotros sabemos lo que significa una palabra, pero está explicada de otra forma en la alternativa, y eso es lo que yo me tengo que guiar. De eso me tengo que guiar, ¿ya? De la definición que aparece en la explicación de la palabra. En cambio, las que no, las que viene solo la palabra como la alternativa, yo solo tengo que basarme de esa palabra y fijarme en el contexto y nada más. Con eso es más que suficiente. ¿Bien? ¿Qué vamos a trabajar la próxima semana? Vamos a seguir haciendo este tipo de talleres de comprensión lectora. Vamos a trabajar tema e idea principal y le vamos a agregar algunos aspectos de conectores, pero no las preguntas de conectores porque ya no entran, sino de palabras que unen ideas que nos van a ayudar a mejorar comprensión lectora, ¿ya? Así que vamos a utilizar hartos conceptos y trabajar el próximo lunes de buena manera en este ámbito, ¿ya? Para el próximo lunes me cambió el nombre. Espero que el próximo lunes se cambie el nombre. Idealmente... Se va a llamar se llame- churrasco. Se va a llamar churrasco. Todas las clases se va a llamar un plato diferente. Me aprendí la palabra Choripán. pusilánime esta vez. Esta vez
Sí, aprendí la palabra pusilánime. Ya. Don Aprendí una palabra pusilánime. nueva, pusilánime. No se, sí, Sí. no se me olvida esa palabra ya. No se me olvida. Muchachos, estamos terminando, por lo tanto, necesito que escriban su nombre en el chat para luego yo pasar el limpio ya y que queden presentes. ¿Bien? Así que a medida que se vayan anotando en el chat, pueden ir desconectándose sin ningún problema. Así que nos vemos Chao, profe. la próxima Chao, semana, profe. hasta el próximo lunes, misma hora, en el mismo canal. ¿Vamos por Así el completo? Chao, profe. Chao, profe. Vaya a comerse un completo. Cuídense mucho, pórtense No. bien, Chao, anótense todos. profe. Pusilánime, no se me olvida esa palabra ya. Cuídese y tome agüita. Toma agüita, muy bien. Anótense todos, Hasta la anótense próxima. todos. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Pórtense Bendiciones. bien. Ya, anótense. Nadie quede sin anotarse. Ya podemos salir, ¿no? Sí, por supuesto, después de anotarse ya pueden salirse, no hay problema. Ya estoy esperando que terminen de anotarse. Ya, adiós.